¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Arrancamos Atlántico Noticias y hoy el repaso a los datos de la pandemia en el mundo que les planteamos cada día, pues viene marcado por una cifra. Se han superado los 100 millones de casos globales de COVID-19 desde que arrancara la crisis sanitaria. Estados Unidos, India, Brasil son los países más afectados. Y tal día como hoy, hace un año se contaban menos de 1.500 casos de COVID-19. La OMS incluía apenas 23 fuera de China. 365 días después, la situación vuelve a ser crítica, por ejemplo, en Europa. Inmersos ya en una tercera ola que se expande con fuerza por culpa de la nueva variante británica que pone en jaque los sistemas sanitarios de muchos países. Europa es la región del mundo que más contagios detecta. Pues es récord de contagios en Europa y duras cifras de fallecidos. Miguel Vega, justo cuando parece que la campaña de vacunación prevista por la Unión Europea está sufriendo contratiempos. Sí, porque la farmacéutica AstraZeneca anuncia que no podrá cumplir con el preacuerdo de 300 millones de dosis que había firmado con la Unión Europea. Por su parte, la Unión Europea ha anunciado que emprenderá acciones legales si no se cumple con este preacuerdo. Todo esto se produce 2 días antes de que la Agencia del Medicamento Europeo autorice la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Pues justamente en Reino Unido, también en Hong Kong, se han instalado máquinas expendedoras de pruebas PCR. Es una innovación a la que se suma también en estos momentos Estados Unidos. Fíjense que en Nueva York acaban de presentar un nuevo modelo de este tipo de máquinas de vending tan especiales. Es necesario un código QR, se obtiene pues el test y se pagan, eso sí, $119. Como ven, la máquina ofrece al público esos kits de prueba casera en el que hay que tomar una muestra de saliva con resultados que tardan entre 24 y 48 horas. A pesar de esta lucha contra una pandemia que se extiende por todo el mundo, nos encontramos todavía a muchos que creen que pues todo esto es una conspiración y está sucediendo además en muchos países. También en nuestro país, Marta, pero hoy en Atlántico Noticias veremos, por ejemplo, en este caso la petición que le ha hecho el gobierno de Holanda a madres y padres de todo el país. Veremos en qué consiste esa petición y también lo que le presentaremos es al nuevo colectivo de Dinamarca. Se hacen llamar los hombres de negro. Les mostraremos imágenes de la forma particular que tienen de protestar en contra de la COVID-19. Bueno, y Carolina Darias es ya la nueva ministra de Sanidad. Durante la mañana de hoy juró su nuevo cargo. Se ha habido pues paso de carteras a Miguel Iceta y ha recibido de manos de Salvador Illa su nuevo ministerio. Llega al cargo en este momento tan complicado y España pues es uno de los países más afectados por la tercera ola de la pandemia. Más cuestiones que les contamos hoy. Fíjense que Perú y Ecuador están reforzando de forma militar sus fronteras ante la nueva salida de migrantes venezolanos. Están desesperanzados ante el triunfo electoral de Maduro. Ninguno de estos países se limita con Venezuela, pero sus gobiernos temen ya que vuelvan a llegar estas personas que llegan a cruzar Colombia, a recorrer 2.000 kilómetros hasta allí desde Venezuela. Y veremos cómo en Ecuador, concretamente en Guayaquil, se ha producido un tiroteo, todo en el interior de una guagua de transporte público, y las cámaras de seguridad, ya ven, grabaron justo el momento en que los delincuentes amenazaban a los pasajeros para robarles. Los asaltantes llegaron incluso a disparar en contra de la policía. Había 40 personas que fueron víctimas de este atraco. Y de vuelta a España, cientos de personas tuvieron que salir a la calle por miedo a los terremotos. Ocurrieron esta pasada madrugada en Granada. Fueron varios con magnitud superior a 4 de la escala de Richter y se han dejado sentir ocasionalmente incluso grietas y desprendimientos en viviendas. Hay casi 200 réplicas. Enseguida se lo vamos a contar. Y también les mostraremos una imagen sorprendente, la del río Rojo de Cuzco, de Perú, haciendo honor a su nombre de forma especial. El agua arrastra más que nunca el color de los minerales que se acumulan en el cauce y deja esta imagen espectacular. Solo se produce de una forma tan intensa en esta temporada de lluvia. Un fenómeno natural que sorprende, ya ven, por el inusual color del agua. Y ahí ven una imagen que nos llega en directo desde el espacio. Son los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Se mueven hasta ahora por el exterior para hacer reparaciones en esta estación espacial. Son imágenes, ya decimos, en directo.
La pandemia, ya decimos, continúa dejando cifras descontroladas en todo el mundo. Para que se hagan una idea, desde la primera semana de noviembre hasta hoy el número de casos se ha duplicado. Son semanas que han coincidido con las celebraciones, por ejemplo, en Estados Unidos de Acción de Gracias, también de la Navidad en muchas otras partes del mundo. Las muertes superan con creces los 2 millones en todo el planeta. La tendencia es muy negativa, está lejos además de revertirse. La Universidad Johns Hopkins confirma que el mundo ya ha alcanzado los 100 millones de positivos. En las últimas semanas el número de casos se ha duplicado en todo el mundo. Las expectativas muy negativas en 3 países a la cabeza de este ranking. Estados Unidos, el país con más contagiados, supera ya en números redondos los 25 millones de infectados. Le sigue la India con más de 10 millones y Brasil, que hace días supera ya los 8 millones de casos positivos. El top 5 lo cierra Rusia y Reino Unido, que cuentan con más de 4 millones de pacientes COVID y más de 3.700.000 personas respectivamente. Los países latinoamericanos suman también cifras muy elevadas, siendo los más afectados Colombia, Argentina y México. A esta expansión casi sin control se le suman los fallecidos, que ya superan los 2.140.000, siendo Estados Unidos el país con más decesos, seguido de Brasil y la India. La aparición de nuevas variantes tampoco lo pone fácil y la administración de vacunas supone la esperanza para reducir una estadística que de momento sigue en ascenso. Bueno, también continúan en ascenso los contagios. La cifra más compleja que deja la pandemia, la de muertos en Europa. Han perdido la vida más de 700.000 personas desde el inicio de todo esto, Miguel, la mayor parte durante esta tercera oleada además. Sí, Alemania sigue siendo uno de los países que más muertes notifican en las últimas semanas. El país notifica en las últimas 24 horas cerca de 1.000 fallecidos. Esto está obligando a las empresas funerarias del país a duplicar todos sus servicios porque no dan abasto de la cantidad de víctimas mortales que sufre el país. Pero Reino Unido también notifica en las últimas 24 horas más de 1.600 fallecidos por la COVID-19. Esto ha obligado al gobierno británico a reforzar su sistema sanitario, al igual que Francia, que asegura que debido a la situación actual de la pandemia en el país, no descartan un confinamiento mucho más estricto. Todo esto se produce en plena campaña de vacunación del continente europeo, que podría sufrir un pequeño contratiempo. La farmacéutica AstraZeneca asegura que no podrá cumplir con el preacuerdo de entregar 300 millones de dosis a la Unión Europea. Por su parte, el organismo europeo asegura que si no cumple con este preacuerdo, emprenderá acciones legales. Tenso enfrentamiento entre la Unión Europea y AstraZeneca. La farmacéutica asegura que en el contrato figuraba una cláusula de buena fe y no el compromiso de entregar 300 millones de dosis. La Unión Europea quiere saber exactamente cuántas dosis se han producido de AstraZeneca, dónde y a quién se han entregado. Una entrega que afectaría a la campaña de vacunación del continente, que sufre un repunte de contagios y muertes. En Portugal, el 70% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes COVID. Además, el país luso ha notificado la cifra más alta de fallecidos, 291 en un día. Hace justo un año del primer caso detectado en Alemania, un país que sigue notificando cifras altas de fallecidos. En las últimas 24 horas, 982 muertes. En Berlín, solo en diciembre murieron 4.000 personas, un 50% más que años anteriores. La gran mayoría de las personas que murieron vivían en hogares de ancianos. Una gran parte tenía más de 80 años, pero también muchos más jóvenes. Pero ese número es más pequeño. Y la atención hospitalaria sigue aumentando en España. El 40% de las unidades de críticos están ocupadas por pacientes COVID. Y nuevo máximo en esta tercera ola. Han perdido la vida por el virus 591 personas, 53.972 desde que comenzara esta crisis sanitaria. Y con 3.600.000 contagios, Reino Unido se sitúa a la cabeza de los países de Europa más golpeados. Además, en las últimas 24 horas se están notificando 1.600 víctimas mortales. El Reino Unido supera los 100.000 muertos por coronavirus. La cifra oficial de fallecidos por COVID en el país desde que comenzó la pandemia supera este martes la barrera de los 100.000.
Concretamente alcanza el número de 100.162 defunciones por la enfermedad. El virus está fuera de control. La nueva cepa ha colapsado el sistema sanitario en el sur y ahora está llegando el tsunami, está llegando en el norte. He tenido que dejar mi despacho de dirección otra vez y he vuelto a primera línea. Inglaterra se está quedando sin camas. El ministro de Sanidad, Matt Hancock, ha afirmado que la cifra de muertos que ha dejado la pandemia en el Reino Unido es abrumadora y ha alertado de que todavía queda por atravesar un duro periodo. No obstante, el Ejecutivo ha notificado este martes 20.089 contagios más, lo que implica una reducción de la cifra diaria de infecciones por cuarta jornada consecutiva. La cantidad de pacientes hospitalizados con coronavirus en el país se mantiene por encima de los 37.000, cerca del doble de lo que se registró en el pico de la primera ola a mediados de abril. Bueno, precisamente en Reino Unido, también en Hong Kong, se han instalado unas máquinas expendedoras de pruebas PCR. Es una innovación en la que se va sumando también en estos momentos a Estados Unidos. En Nueva York, por ejemplo, han presentado un nuevo modelo de este tipo de máquinas. Es necesario plantear un código QR para obtener esta prueba y pagar, evidentemente, luego $119. La máquina ofrece al público, como ven, kits de pruebas en las que hay que tomar una muestra de saliva, en este caso, y los resultados tardan entre 24 o 48 horas. El objetivo de esta empresa es desplegar más de 1.000 máquinas en los próximos 6 meses por todo el país, por todo Estados Unidos, en el metro, en los centros comerciales, en los aeropuertos. Es una forma, dicen también, de comprobar si funciona o no la vacuna. Complicada la cosa, desde luego, en Estados Unidos. Fíjense que las restricciones para viajar a ese país son ya una realidad. Por fin, los que quieran entrar a Estados Unidos que procedan de un destino internacional necesitan presentar esa prueba PCR negativa realizada 3 días antes de la salida del vuelo. Y atención, porque no se aceptan los test de anticuerpos. Tiene más información Celia Mendoza. A partir de hoy martes, todos los viajeros, incluidos los ciudadanos de Estados Unidos y los residentes permanentes que regresen al país, tendrán que dar negativo a la prueba de coronavirus dentro de los 3 días anteriores a sus vuelos. Esto incluso si el país desde el que están viajando tiene baja capacidad de pruebas de COVID-19. En un cambio de último minuto a la regla anunciado primero por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el 12 de enero las aerolíneas no podrán solicitar una excepción para los países donde es difícil o imposible en ocasiones que sus pasajeros obtengan una prueba de COVID-19 que garantice un resultado en 3 días. La agencia eliminó la disposición que permitía excepciones durante el fin de semana, dejando a algunos gobiernos caribeños tratando de mantenerse al día con las reglas cambiantes y proteger sus economías, ya que dependen del turismo. Las nuevas órdenes ejecutivas del presidente Biden se enfocan en reducir la propagación de COVID-19. Los pasajeros que no puedan obtener un resultado de la prueba dentro del periodo de los 3 días deben comunicarse con su aerolínea sobre las opciones de pruebas y, si es necesario, cambiar la ruta de sus vuelos para transitar por países con mayor capacidad de exámenes, indicó el CDC. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde el Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey, para Televisión Canaria. Pues ya ven el enorme impacto sanitario que tiene esta pandemia. También, ya saben, se resiente mucho la economía. Vamos a ver cómo lo refleja, por ejemplo, la bolsa. Estamos terminando ya el primer mes de 2021, después de ese 2020 tan complicado. Y hay muchos inversores preguntándose si se debe o no invertir en bolsa por esta enorme incertidumbre que también marca este arranque de año. ¿Es recomendable invertir en este contexto? Pues lo vamos a preguntar a un experto. Es Nicolás López Medina, director de análisis económico de Singular Bank. Señor López Medina, bienvenido. Muchas gracias. Poco tiempo tenemos para una pregunta compleja, pero a priori, con los datos que manejan este primer mes, ¿se puede invertir o hay que ser cautos dado el contexto actual? Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? En general, en la bolsa yo creo que siempre hay que invertir. Es decir, una persona que se plantea gestionar sus ahorros, su inversión, cara a largo plazo, cara a acumular ahorro para cuando llegue el día de la jubilación, pues yo creo que desde luego tiene que contar con la bolsa como uno de los vehículos fundamentales, ¿no? para invertir su ahorro. Y más todavía pues en estos tiempos que
ahora en que los tipos de interés pues están en niveles muy bajos o incluso negativos en muchos países, y en consecuencia pues vehículos tradicionales como eran los depósitos, que la mayoría de los españoles usaban para su ahorro, pues ahora no dan apenas rentabilidad, ¿no? Entonces hay que invertir en bolsa ahora también, en general siempre hay que tener una estrategia estable de inversión, y en este momento pues quizás con cautela, ¿no? Es decir, a la hora de decidir qué porcentaje de nuestro ahorro tenemos en bolsa y qué porcentaje tenemos en otro tipo de activos pues con menos riesgo, pues quizás en este momento, al menos desde nuestro punto de vista, todavía seríamos un poquito cautos, ¿no? Porque es verdad que ha habido una recuperación en los mercados importante, ¿no? desde la gran crisis de la primavera pasada, pero en este momento pues la situación de la economía todavía tiene muchas incertidumbres. Bueno, estáis contando, ¿no? Todos la evolución de la pandemia, cómo estamos pasando otro momento complicado que no sabemos todavía muy bien cómo va a acabar, y en consecuencia en este inicio de año nosotros pues recomendamos cierta cautela, ¿no? En la inversión en bolsa. Efectivamente, porque como usted apunta, pues se preveía una mejora de la economía que ya se inició hace algunos meses, pero claro, todo este contexto, incluso pues que las vacunas no haya salido todo tan bien como se esperaba, hace que los inversores estén siendo un poco más cautos, también los pequeños inversores, que es a quienes nos dirigimos hoy, ¿no? Sí, no cabe duda que ahora la cuestión de la evolución del virus y en concreto de las vacunas pues es fundamental, ¿no? Muchas de las esperanzas en las que se ha basado la recuperación que hemos visto en la segunda parte del año pasado en la bolsa se ha producido sobre todo en esa recta final, cuando se anunció, ¿no? Que empezó a anunciar de que las vacunas eran efectivas y que se iban a empezar a implementar. Sin embargo, bueno, estamos viendo que esa implementación pues está resultando más complicada de lo que se pensaba. Claro. Eso pues significa posponer un poquito en el tiempo el momento en el que cabe esperar que podamos llegar ya a un control pues bastante importante de la pandemia, y en consecuencia a no estar continuamente pues poniendo medidas de limitaciones a la movilidad, limitaciones a la economía, que en definitiva es lo que está digamos atascando esa recuperación, ¿no? Y que estamos viendo como en el último trimestre del año pasado y también posiblemente en este primero de este año la economía va a tener un comportamiento débil, al menos bueno, en esas zonas como España, donde la pandemia pues está teniendo un efecto importante, ¿no? Bueno, pues agradecemos muchísimo a Nicolás López Medina este análisis que nos ha hecho de lo que nos puede esperar y bueno, apelando a la cautela. Señor Medina, gracias por atendernos. Encantado, muy buenas tardes. Bueno, vamos con otras cuestiones, porque desde hace días se lo hemos venido contando aquí en Atlántico Noticias. Hay grupos de negacionistas del coronavirus protestando, por ejemplo, en Países Bajos, por ese toque de queda que se ha impuesto en ese país para tratar de frenar la pandemia. Muchos comercios que se blindan ante los disturbios por varios días consecutivos. Son sobre todo, Isiar, jóvenes, ¿verdad? Así es, Marta, y como bien dice, jóvenes que protestan por la imposición de ese toque de queda a las 9 de la noche. De hecho, con estas manifestaciones ya están incurriendo en ese propio toque de queda. Además, el gobierno holandés ha pedido a padres y madres que aumenten el control sobre sus hijos, ya que están un poco descontrolados. Además, a ellos se están uniendo seguidores ultras de equipos de fútbol y también negacionistas. Atacan a las autoridades no solo con piedras, sino también con fuegos artificiales, y ya van por la cuarta jornada de protestas con al menos más de 500.000 de personas detenidas. Por otro lado, y bien diferente, es lo que nos encontramos con colectivos negacionistas. Por ejemplo, en Dinamarca se ha creado uno que se hacen llamar los Men in Black, los hombres de negro. Como bien indica su nombre, son personas que van totalmente vestidas de negro y además portan antorchas encendidas. Quizás uno de los ataques a las autoridades más destacados de estos días es la quema de una figura con la imagen de la primera ministra danesa. De hecho, ya hay 3 personas detenidos por ellos. Además, es un colectivo muy activo en Facebook y, por lo que vemos, hacen unas protestas muy violentas en contra de las restricciones por la pandemia. Gracias, Isiar. Esto en Europa. Vamos a ver qué pasa en Latinoamérica y queremos fijarnos en México. Allí se rebasan ya los 150.000 muertos por la COVID-19. La pandemia está desatada, hay un elevado número de contagios desbordando, y esto es lo más grave, en este caso sí, los hospitales de la capital. Está contagiado incluso el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, el gobierno trata de combatir la situación con su plan de vacunación, que avanza a paso muy lento. Las familias están luchando a diario directamente por conseguir rellenar las botellas de oxígeno. Hay estafas, hay sobreprecio. Las camas de los hospitales, como decíamos, están
desbordadas. En las últimas 24 horas se ha confirmado casi 660 decesos enfermos de COVID. Los datos que a nivel mundial posicionan al país como el cuarto mayor número de fallecimientos a causa del virus. Vamos a hablar hoy con Samir Delgado, es canario que reside hace tiempo en México, conoce bien la realidad de ese país, concretamente la ciudad de Durango, es poeta y ensayista, ha recibido muchos reconocimientos por su trabajo. Hoy queremos hablar con Samir Delgado, muy buenas tardes, de la situación del país y también del efecto de la pandemia en el sector cultural. Samir Delgado, buenas tardes desde Canarias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, es muy grato poder regresar a las islas por unos minutos. Bueno, aunque sea para hablar de la situación tan complicada, ¿verdad, Samir?, que se está viviendo en el país en el que resides. Estábamos narrando imágenes que nos llevan hasta la capital, pero no sé cómo se vive en particular en la ciudad de Durango, donde tú resides. Cuéntanos. Sí, desde luego, aquí estamos muy pendientes de lo que sucede en el día a día en Canarias. Hay que tener en cuenta que el territorio mexicano, toda la República, pues es inmenso. Solamente Durango, que es un estado del centro norte donde resido, donde imparto clases de arte, es más grande que Portugal. En ese sentido, pues ante la incertidumbre social generada por la pandemia, pues el día a día de la sociedad mexicana sigue siendo pues de resistencia cotidiana y también con esa alegría de vivir constante. Hay que tener en cuenta que la ciudadanía mexicana está constituida por una diversidad multicultural. La sociedad mexicana fue durante mucho tiempo anfitriona de muchos inmigrantes cuando los años de la República en España, y también acoge a una gran cantidad de migrantes de todo el continente americano. En ese sentido, la complejidad de la realidad sociopolítica y económica es muy distinta a la de Europa, y los cánones de participación y de interacción social de igual modo son muy distintos. De todos modos, ante el dramatismo de las noticias y de los datos, hay que decir que el día a día, al menos en ciudades de estados distintos a Ciudad de México, pues es natural, se vive en la calle, la gente tiene puestos de comida, se puede realizar la actividad bajo las condiciones de protección ante la emergencia sanitaria, pero bueno, un canario en México, como ha sucedido otras veces en Venezuela o en Cuba, pues siempre tiene un grado de esplendor y por otro lado de perplejidad ante una realidad que a veces sobrepasa lo que se imagina. Claro, decía Samir Delgado que imparte clase de arte. ¿Cómo están precisamente discurriendo las clases? En Europa se está optando en muchos casos por la educación a distancia. Yo no sé hasta qué punto se puede realizar ahí en Durango. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues muy grata la experiencia. Ha habido un florecimiento cultural en toda la República, han habido festivales, han habido conferencias, recitales de poesía, presentaciones de libros. Hay que decir que el mundo de la cultura en México es de los más potentes en toda América Latina y que existe pues una gran diversidad de disciplinas artísticas que están apoyadas por el Gobierno de la República con fondos nacionales destinados al estímulo de la creación en todas las disciplinas. En el ámbito de la literatura, por ejemplo, pues estamos también en los primeros lugares de promoción del libro. Hay que tener en cuenta en Canarias que nuestra literatura, la literatura insular atlántica, tiene pues una identidad de enorme interés para los lectores y para los investigadores en México, y por eso mi presencia aquí pues también tiene ese lado de potenciación pues del reconocimiento de la literatura de las Islas Canarias. Ahora en breve habrá un homenaje al escritor recientemente fallecido José Carlos Cataño, y también tenemos previstas algunas actividades desde la revista Tras de Mar de Literaturas Insulares, que forma parte del repositorio de proyectos culturales del Gobierno de Canarias, que surgió a partir de la emergencia sanitaria del COVID y que está favoreciendo pues algo pionero que conecta a través de la literatura las islas del Caribe, de la Macaronesia y de la diáspora latinoamericana en Nueva York. Bueno, pues nos quedamos tranquilos de que por lo menos esa parte cultural se pueda mantener, aunque sea de esa manera, a distancia, una manera de sobrevivir en este contexto tan complicado que se puede superar en puntos como Durango, ya nos ha contado Samir Delgado. Un placer, hasta una nueva ocasión, Samir Delgado. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a seguir adelante hablando de lo que ocurre en Venezuela, porque algunas sociedades científicas de ese país están advirtiendo a la población de que ese medicamento, el Carbativir, esas gotas milagrosas anunciadas por Nicolás Maduro este fin de semana, pues no serían efectivas contra la COVID-19. Al menos de momento no hay estudios científicos que lo avalen. Nos da los detalles Adriana Núñez. En Venezuela, la Academia de Ciencias y la Sociedad Venezolana de Infectología han advertido que no hay ninguna evidencia científica que pueda comprobar las propiedades en pacientes con coronavirus de las llamadas gotas milagrosas José Gregorio Hernández que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, presentó este fin de semana durante una locución como un remedio milagroso contra el virus de Wuhan. Han advertido a las sociedades médicas y científicas que se necesitan presentar los estudios que avalen sus propiedades, pues hasta ahora se sabe que el fármaco Carbativir o las llamadas gotas milagrosas José Gregorio Hernández contienen solamente isotimol y esencia de orégano y de tomillo, lo cual por ahora no ha sido comprobada su efectividad para pacientes con COVID-19. Insisten los médicos, los especialistas, que no hay ningún tipo de pruebas, por lo que le piden al Estado hacer pues un estudio que demuestre si hay o no efectividad y cuáles son esas propiedades que tiene. Mientras tanto, Venezuela sigue a la espera de la jornada de vacunación. Se ha dicho que unas 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik 5 pudieran arribar al país en las próximas horas y que será en el mes de marzo cuando inicie la jornada de vacunación. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Pues ya ven que hay que tener cuidado con medicamentos que no hayan sido avalados científicamente. Hay muchas personas que están haciendo de la pandemia lamentablemente un negocio. Por ejemplo, ofrecen medicamentos que en realidad no están verificados de forma científica, ya decimos, incluso venden la misma cura, dicen, del coronavirus. La pandemia tiene en jaque a los hospitales del sur de América. La preocupación y el miedo es rentabilizado por quienes ven en ella un negocio. Ejemplo de ello, Perú, donde niños, jóvenes y adultos utilizan un medicamento de uso veterinario, con agua o zumo de naranja y sin prescripción médica. La llamada patrulla COVID promueve una ingesta masiva de la ivermectina. Es un medicamento barato. Es un medicamento que no genera efectos colaterales que lamentar. Lo que sí podría tener efectos lo que ofrecía esta mujer en Ecuador, nada más y nada menos que la cura para el coronavirus. Para el COVID, exactamente. Y han escuchado bien, la supuesta cura consistía primero una vacuna, luego inyecciones de sueros multivitamínicos y terapias alternativas en un local libre de mascarillas. No ponemos la mascarilla aquí porque están protegidos con la terapia. Y donde atendían desde niños hasta adultos, eso sí, quienes no fueron bienvenidos. Los agentes que cerraron el local por no contar con licencia y donde los empleados tampoco eran profesionales de la salud. Así que recuerden, para evitar posibles estafas hay que mirar con lupa cada detalle de lo que nos ofrecen para que luego el remedio no sea peor que la enfermedad. Bueno, Carolina Darias ya es la nueva ministra de Sanidad en España. Prometió ya su cargo y recibió la cartera de manos del ya exministro Salvador Illa. Darias llega al cargo en un momento difícil, con España como uno de los países más afectados por la tercera ola. Carolina Darias ha prometido su cargo este miércoles como nueva ministra de Sanidad ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela y en presencia de representantes de los tres poderes del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Sanidad, con lealtad al Rey. Lo ha hecho asumiendo el desafío de frenar la espiral de contagios y fallecimientos que sacude el país y con la gestión de la vacunación como reto en la lucha contra la COVID-19. Junto a Darias también prometía su cargo el nuevo ministro de Política Territorial, Miquel Iceta. Tras la ceremonia tuvo lugar el traspaso de carteras en los respectivos ministerios. Carolina Darias entregó a Iceta la de Política Territorial y Función Pública. Horas después, la nueva ministra recibía el testigo de manos de Salvador Illa. Me gustaría volver a hacer un llamamiento a todas las administraciones públicas de este país para que el mínimo común de entendimiento sea posible a través del debate y del diálogo, para armonizar, para seguir armonizando nuestras acciones públicas de salud al modelo de gobernanza que requiere la complejidad de los retos a los que nos enfrentamos cada día y dar certezas y confianza a la ciudadanía para derrotar al virus y salvar vidas. Carolina Darias se reunirá mañana con las comunidades autónomas en el que será su primer acto oficial como titular del Ministerio de Sanidad.
Bueno, hablamos ahora de Perú y de Ecuador, que están reforzando sus fronteras en norte ante el nuevo éxodo de ciudadanos venezolanos desesperanzados ante el triunfo electoral del régimen de Maduro. Ninguno de estos países de la costa pacífica americana limitan con Venezuela, pero sus gobiernos ya esperan un flujo de personas que cruzan Colombia y llegan a recorrer 2.000 kilómetros que separan sus fronteras. Tumbes, frontera norte de Perú con el vecino Ecuador. 1.200 militares y más de 50 vehículos de combate toman posiciones. El ejército va a custodiar de forma indefinida este paso fronterizo y los casi 200 kilómetros que separan estos dos países para evitar la entrada de inmigrantes de forma irregular. Tanto en Perú como en Ecuador preocupa la salida descontrolada de personas que huyen de Venezuela. Ninguno de estos dos países está cerca de las fronteras venezolanas. Sin embargo, los emigrantes cruzan los más de 2.000 kilómetros de extensión de Colombia con la esperanza de una vida mejor. La mayoría de los venezolanos que salen del país lo hacen criticando la gestión del gobierno de Nicolás Maduro. Eso no se llama gobierno. De verdad que es horrible. Ver personas que comen de la basura, ver niños que comen de la basura. Está corrompida por todos lados, por donde usted se meta hay corrupción por todos lados. La economía venezolana se les escapó de las manos. Todo el mundo en Venezuela dice que están en contra. Hemos buscado la manera de salir. Uno de los puntos clave es la terminal terrestre de Tulcán, en el norte de Ecuador, donde se agolpa cada día 1 millar de viajeros y donde se suma otro problema, el riesgo de contagios por coronavirus. Sí es anormal porque no tuvimos ni siquiera en 3 semanas en el mes de diciembre la movilización de 4 días desde la semana anterior. Muchos emigrantes venezolanos son también víctimas de las mafias que les piden el poco dinero que tienen para guiarlos por las rutas clandestinas. Bueno, atentos a estas imágenes grabadas por una cámara de seguridad que está instalada en una guagua. Esto ocurrió en Guayaquil, en Ecuador. Al menos 2 personas armadas se levantan en plena travesía y comienzan a robar las pertenencias al resto de viajeros. Los ladrones llegan incluso, van a verlo abrir fuego contra la policía. Las cámaras de videovigilancia de un bus captaron el momento cuando 2 delincuentes que simularon ser pasajeros se levantan y armados con pistolas comienzan a llevarse las pertenencias de quienes circulaban en esa unidad de transporte público. El hecho se registró este lunes cuando el bus circulaba por el sector de La Ladrillera, en el noroeste de Guayaquil. Casi 40 personas fueron víctimas del atraco, incluyendo el conductor. La presencia de los delincuentes aterrorizó a algunos de los pasajeros, a quienes no les importó lanzarse del bus en movimiento. Agentes de la Policía Nacional fueron alertados. Uno de ellos intentó subir al bus, pero un delincuente le disparó varias veces. Luego, para evadir la detención, otro de los ladrones se sentó en una silla, pero los usuarios lo golpearon llenos de indignación por los momentos de terror que vivieron. Bueno, vamos a mirar lo que ocurrió en Granada tras seísmos de más de 4 de intensidad de la escala de Richter, una treintena de réplicas. Es lo que se ha vivido en el centro de Granada esta madrugada. Los destrozos serán bien visibles esta mañana. Granada vive una noche de sobresaltos por magnitudes superiores a 4 que se sucedieron desde las 10 de la noche y de los que ya hay vídeos virales. Los temblores prácticamente consecutivos con epicentro en Santa Fe fueron varios de 4,2 y 4,5. Cientos de personas abandonaron sus casas en Granada y su área metropolitana, donde viven más de 530.000 personas. Muchas de ellas pasaron toda la noche fuera. Desde los 3 temblores se han sucedido una treintena de réplicas, la mayoría con epicentro en Santa Fe y sentidos en municipios cercanos, como Pinos Puente, Vegas del Genil y Atafe. Bueno, llega al espacio, está camino del Drago, la primera cámara infrarroja del Instituto de Astrofísica de Canarias. Ha sido lanzada además con éxito a bordo de un cohete, el Falcon 9 de SpaceX. Una vez en órbita tomará imágenes infrarrojas, por ejemplo, desde Canarias, también evidentemente de otros puntos del planeta, para probar su uso en diferentes aplicaciones de observación de la Tierra. Es el primer instrumento desarrollado por IAC Tech Espacio.
Decimos que es el primer instrumento de este tipo que se desarrolla aquí en las islas y en Europa. Se emplea en esa misión espacial. Forma parte de la iniciativa IACTEC Espacio, con sede en el Parque Tecnológico de La Laguna. Así que vamos a hablar hoy con José Alonso, es ingeniero gestor de IACTEC Espacio. Señor Alonso, bienvenido. Hola, muchas gracias. Imaginamos que satisfecho después de que hubiera algún que otro problema meteorológico, me refiero antes de que esto tuviera éxito en lanzamiento, ¿no? Sí, tuvimos que sufrir varios retrasos. Inicialmente el lanzamiento iba a ser en diciembre y se retrasó a enero, al jueves pasado, después viernes, sábado y el último día que tuvimos esa ventana que fue posible lanzar fue el domingo pasado. Y bueno, la verdad es que fue un momento muy emocionante para todos. Teníamos todo nuestro nerviosismo y todo nuestra emoción y bueno, en estos momentos estamos todavía disfrutando de ese momento dulce. Claro, porque esto lleva muchísimo trabajo, puede parecer este momento puntual el que se ve en las imágenes, pero esto lleva muchísimo trabajo de tecnología realizada aquí en Canarias, que esto es todo un hito y que supone exactamente esta cámara que va integrada en ese satélite, como estamos viendo en las imágenes, italiano para más señas. ¿Qué va a hacer ese instrumento? Bueno, en el equipo de IACTEC Espacio desarrollamos instrumentación para pequeños satélites y nuestro primer proyecto ha sido DRAGO. DRAGO es una cámara infrarroja para observación de la Tierra que podrá ser montada a bordo de pequeños satélites. Entonces, ¿qué va a hacer ese instrumento? Ese instrumento lo que va a hacer es poder observar el planeta en una longitud de onda que no es el visible, es el infrarrojo. ¿Aplicaciones que tendrá esto? Bueno, tendrá aplicaciones principalmente relacionadas con el efecto la huella que está dejando el ser humano en el planeta. Podrá aplicarse, por ejemplo, para medir el avance de la desertificación en el planeta, o podrá utilizarse para hacer una mejor gestión de la extinción de los incendios forestales, o, por ejemplo, podrá aplicarse para tener controlados los vertidos de hidrocarburos en el mar. Esas son 3 aplicaciones directas de esta tecnología. Claro, y además va a impulsar seguramente el sector tecnológico en Canarias, un proyecto que además ha sido valorado muy positivamente por el propio ministro de Ciencia y Tecnología. No tenemos más tiempo, así que estaremos pendientes de toda la iniciativa que nos llegue desde el IACTEC Espacio. Muchísimas gracias a su gestor que nos ha acompañado en este día. Buenas tardes. Vale, buenas tardes, gracias a vosotros. Bueno, no nos vamos a mover del espacio porque van a ver otra imagen. Esta sí es en directo desde la Estación Espacial Internacional, y ahí ven a los astronautas de esa base cómo se mueven alrededor de esa estación en el espacio haciendo reparaciones en el exterior de esta nave. La NASA ha decidido extender las misiones de sus naves espaciales Juno e InSight, que exploran Júpiter desde su órbita y la superficie de Marte. La naturaleza a veces nos sorprende y nos deja imágenes espectaculares, como un río rojo, así se llama, así que esto en teoría no es raro, aunque se vea algo más intenso de lo habitual. Es Perú, Cusco. El fenómeno natural se produce sobre todo tras la lluvia, porque el agua arrastra de forma más intensa todos los minerales de las montañas que rodean el caudal y tiñe por completo el agua, dejando este espectacular paisaje. Y hoy, como cada 27 de enero, se celebra el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto perpetrado por el gobierno de Hitler, por el régimen de Hitler, que dejó más de 18 millones de muertos, la gran mayoría, como saben, judíos. Tal día como hoy, en 1945, tuvo lugar la liberación del mayor campo de concentración del nazismo, el de Auschwitz, a manos del ejército soviético. Este hecho se considera como el fin del Holocausto, una de las mayores atrocidades de la humanidad. Bueno, hoy nos vamos a despedir con fotografía. Hoy LATAM es el concurso de fotografía documental y periodística más grande de Latinoamérica. El certamen cumple una década y en la última edición se han seleccionado 60 trabajos, entre ellos estos, más de 1000 participantes de todo el mundo. Un concurso que reflexiona visualmente sobre derechos humanos y muchos temas
comunes que afectan a todos los continentes. Con estas fotografías espectaculares les dejamos. Enseguida llega toda la información en el Telenoticias 1 con Isabel Baeza y Paco Luis Quintana. Pasen una feliz tarde. While I'm wide-eyed and I'm so down, caught in the middle.